Buenas tardes. En este momento vamos a hablar sobre las consideraciones psicosociales y la salud mental durante el brote de COVID-19. En este año, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el COVID-19 como una pandemia. La OMS y las autoridades de salud pública están actuando para contener el brote del COVID-19. Sin embargo, este momento de crisis está generando estrés en la población. Por lo tanto, dieron pautas y consideraciones de la salud mental que fueron elaboradas por el Departamento de la OMS de salud mental y el uso de sustancias. Y este mensaje fue dirigido a diferentes grupos claves de apoyo para el bienestar psicosocial y la salud mental durante el brote de COVID-19. Es por ello que el Ministerio de Salud vio por conveniente crear y aprobar un documento técnico, el Plan de Salud Mental en el contexto COVID-19 Perú 2020-2021. La resolución ministerial con la que fue aprobada fue la resolución ministerial número 363-2020. La finalidad de esto fue promover el bienestar de la población del Perú a través del cuidado de la salud mental en el contexto COVID-19. El objetivo general es reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de la población, fortaleciendo sus recursos individuales y comunitarios de afrontamiento y atendiendo a las personas con problemas mentales en el contexto de crisis económica y social derivada de ello. Los objetivos específicos es uno, primero, promover el autocuidado y cuidado mutuo comunitario de la salud mental en la población en el contexto COVID-19. Dos, atender a las personas con problemas de salud mental en el contexto COVID-19, fortaleciendo, expandiendo y articulando la oferta nacional, intersectorial y multimodal de servicios de salud mental comunitaria. Esto tiene base en bastantes leyes, en un grupo de leyes y por lo tanto acá le estamos dando algunas. Por ejemplo, la ley 26842, que es la ley general de servicios unificatorias, la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la ley número 29414, ley que establece los derechos de la persona, de las personas usuarias para de los servicios de salud, la ley 3490, la ley de la persona adulta mayor y su modificatoria, la ley 3947, la ley de salud mental. Estas son algunas de las leyes en las cuales se basa, es la base legal de esta norma que estamos compartiendo. Dentro de esto, vamos a ver los factores de riesgo que van a alterar nuestra salud mental. ¿Qué son factores de riesgo psicosociales, condiciones presentes y situaciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, realización de la tarea e incluso con el entorno? Que al romperse esto afecta al desarrollo del trabajo y a la salud mental de las personas trabajadoras. Dentro de los factores de riesgo consideramos la carga mental del trabajo, tipo de jornada, responsabilidades, comunicación, clima laboral, organización del trabajo. Todo esto va a depender de la personalidad, de la experiencia, la susceptibilidad, comportamiento, percepción, vida familiar, salud. Estos van a interactuar, ¿no? Dependiendo de la personalidad de la persona, si la persona es una persona que no trabaja bajo presión, o sí, que es una persona inclusive resiliente, una persona que puede sacar de situaciones adversas, situaciones negativas, lo positivo y trabajar sobre ellas. La experiencia es muy importante, hay personas que tienen mucho más tiempo de trabajo en diferentes áreas y pueden manejar mejor el estrés por el tiempo que tienen de trabajo, han aprendido muchas maneras de manejar el estrés. La susceptibilidad, ¿no? Hay personas que son mucho más sensibles a situaciones de estrés que estamos viviendo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Lleva a sensaciones de ansiedad, sensación de temor. Entonces, esto también va a depender de su comportamiento, ¿no? En cuanto a cómo lo manejen, si la persona puede o no manejar las situaciones ansiosas, de estrés.
La vida familiar se ve afectada. ¿Por qué? Porque obviamente estamos llevando ahora el trabajo a casa, ¿no? Ahora ya no tenemos nuestra área exclusivamente de trabajo, nuestra área exclusivamente familiar, ahora lo tenemos que aprender a compartir, aprender a diferenciar y a poner horarios para que esto no rompa ninguno de los dos factores, ¿no? Trabajo y familia, y nos veamos afectados en la salud. Presenta características de la tarea, presenta características como de la tarea, características de la organización y características del empleo. Dentro de la tarea vemos la cantidad de trabajo, el desarrollo de aptitudes, carencia de complejidad, monotonía o repetitividad, ritmo de trabajo, responsabilidad, falta de autonomía. Dentro de las características de la organización, definición de competencias, canales de comunicación, información, relaciones interpersonales, proceso de socialización, estilo de liderazgo. Las características del empleo, vamos a ver el diseño del lugar de trabajo, salario, estabilidad en el empleo, condiciones físicas de trabajo. Vamos a ver que va a ser muy importante la cantidad de trabajo dentro de las características de la tarea, la cantidad de trabajo que tengamos ahora, ¿no? En las empresas se está viendo reducción de personal, por lo tanto el personal que está quedando, ese personal está asumiendo la responsabilidad, tiene más carga laboral. El ritmo de trabajo es mucho más acelerado, las responsabilidades son mucho más, porque ahora no solamente tenemos que hacer el trabajo, sino que tenemos que aprender inclusive a utilizar la tecnología que antes no utilizábamos, sino pues lo básico como WhatsApp y esas cosas. Ahora tenemos que utilizar nuestro ordenador para todo. La definición de competencias es saber definir nuestros verdaderos roles y funciones, si estas se conocen, los canales de comunicación, es muy importante saber si la comunicación con el jefe o entre nuestros compañeros de trabajo son buenas, las relaciones interpersonales y procesos de socialización se han visto afectadas por este distanciamiento social que nos estamos viendo obligados a cumplir, y el estilo de liderazgo se refiere a que las personas, los jefes ahora necesitan tener más llegada al trabajador para lograr que éste cumpla con sus metas. El característica del empleo, el diseño del lugar de trabajo, tenemos que ahora ver que nuestras áreas de trabajo sean adecuadas, más ventiladas, puertas abiertas, y tenemos distanciamiento entre compañeros de trabajo. La estabilidad del empleo, ¿no? Vemos que ahora pues se ve muy afectado nuestro trabajo, muchos han perdido el trabajo y esto genera mucha estrés, mucha tensión. Dentro de las consecuencias de los factores psicosociales, tenemos el temor a la cercanía, la accesibilidad inmediata a puestos de trabajo, se extiende la jornada laboral más allá del horario habitual. Dentro de los trastornos emocionales y psicológicos vemos la ansiedad, la irritabilidad, el estado depresivo, la fatiga mental por sensación al aislamiento, el tecnoestrés, la tecnoansiedad o tecnoadicción, del uso de nuevas tecnologías y la hiperconectividad. Dentro de los trabajadores sanitarios también pueden enfrentarse a riesgos derivados del uso prolongado de EPIs pesados, ¿no? Ahora que tenemos que estar para protegernos, evitar o disminuir el riesgo de contagio, tenemos que utilizar muchas cosas en el organismo, en la parte externa, ¿no? Y esto puede ocasionar estrés térmico, deshidratación, mareo, marcas magnéticas. Vemos como, por ejemplo, en las mascarillas y los protectores, los lentes protectores ocasionan todas estas lesiones en la piel, ¿no? Y obviamente esto genera mucha tensión. Las medidas de prevención en los factores de riesgo psicosociales lo podemos dividir sobre el medio ambiente físico de trabajo, sobre el individuo y las consideraciones psicosociales. Sobre el medio ambiente físico de trabajo vemos el buen diseño del puesto de trabajo, correcta iluminación y el nivel adecuado de ruido, correctas condiciones de humedad y temperatura, correcto espacio de trabajo. Sobre el individuo, las campañas de estilo saludable se fomenta o se tiene que fomentar las técnicas de relajación, técnicas de asertividad. Dentro de las consideraciones psicosociales vemos el tipo de contrato que desprotegen al personal, ¿no? Material de bioseguridad, pausas activas saludables, descansos, organización del trabajo, cumplimiento de horarios, alternancia en labores de alto estrés y bajo estrés. Vemos que ahora pues el material de bioseguridad es fundamental y tenemos que considerar si en el trabajo no nos están dando, esto nos va a ayudar mucho para
mitigar y disminuir los riesgos de contagio. Las pausas activas y saludables dentro de las labores de jornadas de trabajo, si tenemos por lo menos 10 minutos entre horarios, entre hora y hora para descansar, estirar las piernas, relajar nuestra campo visual, porque estamos tanto pegados a la máquina, al ordenador, que vemos que esto pues ya está empezando a ocasionar problemas en cuanto a la vista, ¿no? Cumplimiento de horarios, alternancia en labores de alto estrés y bajo estrés. Esto se ve y se está viendo que los jefes están buscando ver que se compartan este tipo de labores entre los trabajadores que realizan labores de alto estrés y bajo estrés, y que haya intercambio entre estos para que haya una disminución en este riesgo, ¿no? La disminución de riesgos psicosociales dirigidos a los líderes de trabajo. Se pide mucho a los líderes ser empáticos y motivadores. Ser empático es la capacidad de entender los pensamientos y emociones de los demás, favoreciendo al trabajador expresarse cuando lo necesite. Y ser motivador, ¿no? Esto va a permitir al trabajador llegar a sus metas. Todos sabemos que el trabajo nos está implicando, en nuestro trabajo nos piden determinadas metas y tenemos que llegar, y si nos sentimos desmotivados y nuestros líderes, nuestros jefes, no trabajan en ello, no son motivadores, pues definitivamente el trabajador no va a cumplir con su meta y el trabajo, en resumen, no va a contar con ello. La disminución de riesgos psicosociales en el ámbito laboral. Hay aceptación a la incertidumbre, confianza, flexibilidad, con información. En aceptación a la incertidumbre en estos tiempos, hay mucha incertidumbre que afecta en el trabajo, rendimiento del trabajo, hay que aceptarlas y hacer todo lo posible para reducir al máximo su impacto en el trabajo. La confianza, facilitar todos los materiales y herramientas que se necesiten. Flexibilidad. Se debe ser flexible a los cambios. El COVID-19 obliga a adaptar de manera continua protocolos y sistemas. Con la información es fundamental mantener una comunicación fluida y diaria. Se recomienda sinceridad y transparencia y sobre todo buscar información que sea clara, concisa y confiable. Utilizar siempre los canales más seguros, como la información que entrega la OPS, la Organización Panamericana de la Salud o la OMS. Tenemos también una guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidades en el contexto de COVID-19. Esto fue a través de la resolución ministerial 186-2020. Este tiene por objetivo describir las pautas para el cuidado de la salud mental de pacientes diagnosticados con COVID-19. Los pacientes con COVID-19 particularmente se encuentran en una situación con mayores estresores emocionales y restricciones para el vínculo terapéutico. Dentro de las áreas, pues pacientes con casos leves de COVID, pacientes con caso moderado de COVID y pacientes con casos severos de COVID. Acá se ven diferentes formas de poder ayudar al paciente en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el paciente con casos leves de COVID, el acompañamiento psicosocial, ¿no? Se realiza de forma presencial según la necesidad o de forma virtual. Identificación de malestares, trastornos mentales y problemas psicosociales y la consejería respectiva. Esto ayuda mucho para que la persona que se encuentra en aislamiento, este aislamiento de los 14 días, pero que es en el hogar, pueda llevarse a cabo y pueda cumplirse a cabalidad para que la recuperación sea mucho más rápida. En pacientes con casos de COVID moderado, acá hay que buscar que el paciente pueda comunicarse con su familia, hay que buscar que la familia pueda, a través de la tecnología, tener un poquito más de cercanía y así sentirse acompañado a la persona, ¿no? En caso se identifique un problema de salud mental en el paciente o su grupo familiar, el equipo de salud interviene enlazando con el equipo de salud mental especializado del hospital a fin de realizar la teleconsulta a través de la telemedicina. Pacientes casos severos de COVID, aquí se aplican los primeros auxilios psicológicos mientras brindan el informe del estado de salud a los familiares. El apoyo psicológico es tanto pacientes como familiares, el manejo de duelo en el caso de que el paciente llegue a fallecer, y pues todos sabemos que apenas
sucede esto, permite que el familiar más cercano se pueda despedir de su familiar y eso es todo, no se le puede hacer ni siquiera un velatorio, una despedida como se debe hacer, y esto es muy, muy triste, ocasiona y acarrea mucha tensión y un estado depresivo en los familiares muy acentuado. Hay que asegurar el trato humanizado y cálido, escucha activa. Si esto no se diera, las consecuencias en el personal de salud, el temor a la cercanía y extinción de la jornada laboral, ocasionaría trastornos emocionales y psicológicos en el trabajador. Por lo tanto, hay que buscar trabajar sobre ello. Es todo lo que tengo que informarles. Si tienen alguna consulta, pues aquí estamos para recabar sus dudas. Gracias por todo.